Estrella infantil canadiense Ryan Grantham, que ahora tiene 24 años, pero que fue un niño figura de estos que desde pequeño ya... Muñeco roto. Un muñeco roto, y tan roto, Juguete roto. Creo que salió en Riverdale o alguna serie así. Protagonizó esta serie cuando era niño. Reconoció que en 2000... ahora mismo está siendo condenado por haber asesinado a su madre. Y él ha reconocido que en 2020 se acercó a su madre mientras ésta tocaba el piano y le disparó a la cabeza. A su madre. Es que esto es bestia. Ryan sufría depresión diagnosticada, ha sido condenado a cadena perpetua al saber que, y aquí viene la parte 2, ¿no? También había planeado una matanza en la Universidad Simon Fraser, donde fue alumno, o que incluso quería matar al primer ministro de Canadá, que es Justin Trudeau. O sea, esta es la típica historia de psicópata, de asesino que claro, si no llegan a pararlo, a saber dónde hubiera llegado. Y este tío era famoso, era un niño famoso ¿De cantar? No, de actor. ¿De actor? De actor. ¿Os gustan estas temáticas de psicópatas, los crímenes? Tú tuviste una época que sí, ¿no? Yo hasta que pensaste demasiado. Asesino en serie. Yo tanto como veo Asesino en serie, no, pero... No, el programa este de ¿cómo se llamaba? Sí, algo así era. Pero las películas como, por ejemplo... yo qué sé, tío, la de Seven, ¿sabes lo que te digo? Buena. O True Detective, la primera temporada. La primera es la mejor. Sí, a mí estas películas sobre... O Zodiac. Y Zodiac es un caso real. Zodiac. Que a día de hoy aún yo sigo lanzando a veces noticias aquí en The Wild Project de que hay nuevas pistas de que es posible que vayan acercando quién ha sido, porque es que no saben quién ha sido. En la película hay un momento en que el tío lo ve y lo mira y... Te insinúan que podría ser el de las gafas, ¿no? El de... Sí, bueno, te insinúan. pero que se miran y lo mira y por la forma de mirarle el otro lo entiende, ¿eh? Y lo vuelve a mirar en plan de... ¿Eres tú o no? Soy yo. Y tú sabes que soy yo. Claro. Y han pasado muchos años y ya no puedes hacer nada. Es curioso con estos casos de no sé dónde está a veces la línea entre la enfermedad mental y la culpabilidad. En el sentido de que hasta cuando escuchas estos casos, lo primero que piensas, hijo de la gran puta, asesino, has matado a tu madre, o quieres matar, imagínate, a una universidad, pues niños, adolescentes. Pero luego piensas, ¿hasta qué punto es culpable? No legalmente, que evidentemente lo mínimo es cadena perpetua, sino a nivel de persona, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto hay la línea ahí entre enfermedad mental y maldad? Que estés condicionado desde pequeño a una enfermedad mental que te produce maldad. ¿Para ti existe la maldad, Ajax? ¿El concepto de maldad existe? ¿O es una invención absoluta humana? Yo creo que Donald Trump es malvado. Aparte de decir que es como un niño pequeño. Sí, yo creo que tira más para aquí. También es muy personaje. Yo creo que Trump es más showman que nada, ¿eh? Yo creo que la maldad siempre él, al fin y al cabo, él producía por el bien visto desde una mente equivocada. ¿Sabes lo que te digo? Para Hitler lo que estaba haciendo era bueno. Ajá. Para él lo que estaba haciendo era el bien. Movida. Era el bien. Que el bien era quitar de en medio a eso y hacer darle mal. Para él era el bien. Nadie hace el mal pensando que es mal. La gente piensa que es el bien desde su mente perturbada. ¿Tú crees que ni una persona, por ejemplo, como los psicópatas, que estos típicos que han matado a asesinos en serie, ¿no? Pero porque en su mente piensan qué es lo que deben hacer y qué es lo que deben hacer. Yo no creo que un tío que mata a... Un Ted Bundy, por ejemplo, ¿crees que no era consciente de que lo que hacía no estaba bien? Que es un caso muy famoso, porque es un tío con carisma. Que es consciente a lo mejor a los 5 minutos de hacerlo, pero en el momento piensan que es el bien de su realidad, lo justo. Pero tío, por ejemplo, el tío de Zodiac que se va y coge a la pareja y que todo esto es real, que cogió a la pareja y que estaban allí, lo ató y lo acuchilló 50 veces. En su mente en ese momento estaba justificado por lo que fuera. No, y era el bien. Porque es una persona que está haciendo una ruta para matar personas. Porque piensa que es lo correcto. Aleatorias. Piensa que tiene una misión, o se le ha ido la cabeza. Se le ha ido la olla. Yo creo que en ese momento no hay... Pero para ellos tiene sentido, en ese momento. Claro, sí, pero sentido o es que no tienen ningún tipo de empatía y la búsqueda de su propia satisfacción, que puede ser abusar de alguien o matar a alguien, esa sensación de poder que dicen, ¿no? Que es como la sensación de poder de...
que es como adictiva. Incluso hay algún asesino en serie que explica que es adicción lo que sentían. Dice, cuando lo probé la primera vez ya quise repetir. Que es curioso ver por eso cómo hay personas con un cerebro que funciona de una forma tan diferente a lo normal. Porque es así. A mí no se me pasaría por la cabeza en la vida decir, guau, qué guay sería matar a 4 o 5 personas en Raw, ¿no? O sea, no te pasa por la cabeza. Pero esta gente sí. Y a veces por motivos que pueden ser, bueno, mira, pues para probar. Para que yo matara a alguien tendría que ser por o por mi madre o algo así. Quizás no podía Pero eso sería una venganza entonces. O una protección. Venganza, sí. No de gratis. Y sería sin querer. Y ahí sí que es verdad. Yo si matara a ya alguien me da sería igual. porque le está haciendo algo a alguien muy, muy importante para mí. Ajá. Y yo sin planear matarlo le daría un golpe malo y lo mataría. Pero no Yo sí estaría lo pensando planearía. en matarlo. Sería un asesinato. No. Tú sí. Sería un asesinato, no un homicidio. O sea, tú imagínate que lo matan a él y sabes quién ha sido. Y sería un asesinato, lo planearía totalmente. O sea, tú no preferirías que la justicia lo tuviera en la cárcel. Justicia sería yo. Seguro. Porque es mi hermano gemelo, sí.